y se acomoda y sea un horario que yo tenga libre, se los puedo dar por Zoom. Pero ponen atención, porque yo no estoy acá para gastar mi tiempo, ¿sí? Va. Repasar conceptos, esto es indirecta y directa, que son variables, especialmente la independiente, porque hay un par que todavía no saben qué son las variables independientes y las dependientes. ¿Sí? Por favor, repasen ese concepto. Y quiero que repasen cómo es el análisis del valor P. ¿Sí? Con qué lo comparan, cuándo se rechaza, cuándo no se rechaza, etcétera, etcétera. Más claro no se los puedo poner. Vamos a iniciar con comparación por parejas. Solo voy a enfatizar lo que es diferente, lo que ustedes deberían de ponerle atención, pero ustedes igual tienen que repasar por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, datos para la comparación por parejas, a diferencia de las otras pruebas, recuerden que siempre son la misma cantidad de datos del antes y el después. Como ustedes vieron el día de hoy, que había una prueba que es la de Mann-Whitney, donde puede variar, no, ¿cuál era? Sí, Mann-Whitney, donde puede variar la cantidad de sujetos. En esta es diferente. ¿Por qué? Porque esta es la misma cantidad, por eso son pares, es lógica, ¿sí? Pares. Tienen que analizar correctamente si importa el después menos el antes o el antes menos el después. ¿Cómo lo analizan correctamente? Lean la pregunta. No puedo pensar por ustedes, ¿sí? Va, suposiciones. Particularmente en esta no se asume normalidad. ¿Por qué? Porque son muestras menores a 30. ¿Se recuerdan la vez pasada donde explicamos la prueba de hipótesis de cuándo se asume normalidad y cuándo no se asume normalidad, ¿verdad? Entonces, es solo de recordarse los principios de los supuestos. Hipótesis y variables, la misma vaina de como sabíamos antes. La estadística de prueba. Ojo de cómo se distribuyen los percentiles, ¿sí? Para comparación por parejas, percentiles de la distribución T con grados de libertad n-1. ¿Por qué? Porque hay algunas pruebas donde se distribuyen con la distribución T, pero se pueden tener grados de libertad n-2. Eso es lo que ustedes pongan atención, saber cuándo se usa cuál. La regla de decisión en base a la tabla E, porque es T, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Espero que se recuerden. Dime. El formulario de cuenta no se puede como organizar de otra forma, es que toma como mucho tiempo pasar específicamente a las últimas. El formulario está organizado de esa forma para que ustedes sepan qué fórmula tienen que hacer, con qué prueba y qué tabla. Básicamente les estoy dando un chivo por ahí. Yo sé que es tedioso tener que estar scrolling, pero básicamente te estoy juntando la ecuación con la tabla que tenemos que utilizar. ¿Qué pasó? No. Dime. Sí, ese es un error. Tachen eso ahorita, aprovechando que todos tengan ahí. Tachen en tabla D, pongan tabla E. Todos. Teoría aplicada. No. A que en el examen ella te va a poner Cómo saber qué prueba utilizar, con los datos que te todas las brinda, tablas, etc. Vamos a partir vamos a tener que usar las fórmulas para poder llegar a la respuesta. Tranquilos. Pasemos la tutoría y después les vamos a resolver las dudas. Solo apúntense una vez, no importa si se mezclan y si están en la sección A o en la sección B, solo se apuntan una vez. Va. Siguiente. Los cálculos en base a las ecuaciones que tienen. Si alguno se ha tomado el tiempo y la molestia, van a ver de que yo les actualicé el formulario en mi U, entonces lo pueden descargar otra vez y pueden estudiar en base a ello. Y la decisión, conclusión, valor P, intervalos de confianza, la misma vaina de cómo lo estábamos haciendo antes, ¿sí? No tengo que repetírselos, repasen sus notas. Prueba de hipótesis para la proporción
proporción de una población. Personalmente pienso que ustedes pueden ganar bastantes puntos si repasan estas dos pruebas, la de una proporción y la de diferencia entre dos proporciones, ¿verdad? Entonces pongan atención porque esas son las preguntas más fáciles que pueden tener. ¿Qué es una proporción? Un valor que es siempre entre el 0 y el 1. Ahora, ¿qué pasa si me dieron un porcentaje? Muchísimo. El porcentaje se puede cambiar a un valor decimal. Solo hagan su mate básica, por favor. ¿Sí? O si dice probabilidad de que 50 pacientes de 100 tengan esto. Hagan su fracción, divide y su mate básica. ¿Sí? Suposiciones, recuerden lo importante, lo principal, que el NP y el NQ tienen que ser mayores a 5 en esta prueba. ¿Cómo se saca el Q? 1 menos P. Sí, 1 menos P. No me dieron el Q, obviamente no les van a dar el Q. Tienen que hacer su cálculo, su mate básica, la resta entre 1 menos P, sacan su Q y después lo multiplican por 5, miran si es mayor a 5. ¿Sí? Perdón, lo multiplican con N. Va. Y se calcula el error estándar para la proporción. Tip, no lo voy a repetir. No van a tener que hacer los cálculos desde cero completamente como les ha tocado para hacer en las formativas o en el TBL. Hay ciertas cosas que se les va a dar. Ustedes tienen que saber. No se les va a decir, ay, se les está brindando el denominador. Se les va a decir con el vocabulario el término correcto. Entonces, el error estándar es tanto. ¿Qué es el error estándar? El denominador, sí, correcto. Entonces, si ya se les dio el denominador, ustedes solo tienen que hacer el cálculo del numerador y aplicar el dato que les brindaron. Se los dije una vez, ya no lo vuelvo a repetir. Va. Hipótesis y variables, el mismo proceso, ¿sí? Estadística de prueba. Recordar que se distribuye con áreas bajo la curva normal. Si es áreas bajo la curva normal, es tabla D y es Z. ¿Sí? Los cálculos que estaríamos utilizando, acá hasta les puse en el formulario que es Q, 1 menos P, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Y la decisión, conclusión y el valor P es el mismo proceso. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? Es que es el anterior, estaba revisando ahorita que no sé si en ese D2, pero creo que estaba Va, si quieres, al final. Va. Intervalos de confianza, solo para que sepan y recuerden el concepto que el P se usa P barrita, no el P que de la pregunta, el valor que se le brinda de la pregunta, es muestral. Entonces el P sombrerito, básicamente. Solo para que sepan. ¿Quién? Dale. Aunque debería estar en tu tabla, chiquitina. Bueno. Va, prueba de hipótesis para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. ¿Qué es esto? Se brindan dos proporciones, como dice el nombre, que comparan las dos proporciones. Entonces, las suposiciones tienen que aplicarse para ambas, ¿verdad? Entonces hacen su NP, el NQ para la primera proporción y el NP y el NQ para la segunda proporción. Hipótesis, variables, mismo proceso. Estadística de prueba, también otra vez se distribuye con áreas bajo la curva normal. Tabla D, porque es una ecuación Z, ¿sí? Los cálculos, recuérdense que en esta hay que mancomunar el error estándar, ¿sí? Entonces mancomunan el error estándar, que es el denominador, y después lo meten en la fórmula Z. La decisión, conclusión, valor P, mismo proceso.
Intervalos de confianza, también usando el peso ombliguito, que son de las muestras, pero básicamente no hay pierde porque esta mancomunan el error estándar de una vez. ANOVA. Va. Entonces, solo para que sepan, una forma fácil de distinguir entre las dos ANOVAs. ¿Cuántos ANOVAs tenemos? 2. ¿Cómo se llaman? Correcto. Dime, Gabriel. El peso ombliguito es la proporción que te dan, o sea, que tú tenés que calcular. Por ejemplo, 55 pacientes con rubiola, se hace una prueba de antígeno para determinar si tienen inmunidad. De ellas, 25 salieron con inmunidad alta. Entonces, 25 sobre 55, ese es tu peso ombliguito, la proporción que tú calculas. Bueno, entonces, dijimos que en ANOVA hay dos. Está el diseño de análisis completamente aleatorizado y el de bloques completos, ¿verdad? Forma fácil de distinguir el de diseño de análisis completamente aleatorizado. Ustedes se fijan solo en las columnas, ¿sí? Ese es el efecto fijo. Fácil. Para el otro, tienen columnas y filas, ¿sí? Entonces tienen un efecto fijo y un efecto aleatorio. Entonces, las suposiciones, modelo de efectos fijos, ustedes especifican qué es el efecto fijo, que son, por ejemplo, 3 muestras de tratamiento antibiótico, que son amoxicilina, macrólidos y vancomicina, etc. Y ustedes lo van poniendo. No van a tener que poner ustedes los supuestos, solo entiendan la teoría de qué implica una distribución normal, qué significa que tengan la misma varianza, cuál es la diferencia entre estos dos diseños de ANOVA, ¿sí? Las hipótesis, cómo se plantean, las hipótesis, cómo se plantean, ¿verdad? No les voy a pedir hipótesis tabulares como tal. Lo único es de que ustedes tienen que hacer el análisis de por qué se rechaza o por qué no se rechaza, ¿sí? Okay. Variables, el interés, el independiente, que son los efectos, básicamente en las columnas. Miren la columna de la tabla y dependiente. Ahora, la estadística prueba, recuérdense que acá empiezan a cambiar. Entonces, acá en ANOVA se distribuye con percentiles de la distribución F. En el formulario lo tienen también en el mismo orden. Están las tablas de ANOVA y después están las tablas F para que ustedes puedan buscar su valor tabular. Ojo con algo, el grado de libertad K-1 dividido N-K. Si ustedes se recuerdan, esto no es división, esto es localización. K-1 es el numerador, N-K es el denominador, ¿sí? Entonces no vayan a hacer sus divisiones y después me dicen, ay, es que tengo un número decimal pero no lo encuentro en la tabla. No puede haber eso. Y revisen bien qué tipo de alfa es. Va. Para el diseño de análisis completamente aleatorizado, usan la tabla G para la regla de decisión. Lo único que quiero, o sea, que tengan bien el concepto, como les dije, ustedes no van a calcular desde cero todo esto de entre muestras, dentro muestras, total y eso. Se los van a dar. Ustedes solo tienen que saber qué con qué se tiene que dividir, qué con qué se tiene que restar, qué valor es qué cosa. Solo analicen bien, por favor, les pido. Va. Ahora, el de bloques completos aleatorizados se diferencia del diseño completamente aleatorizado porque tiene un efecto fijo, que es la columna, y un efecto de bloques, que son las filas, ¿sí? Entonces, fácil, son dos variables diferentes.
Suposiciones, la misma. Modelo de efectos fijos y ustedes especifican cuál es la variable independiente y cuál es la variable aleatoria, ¿sí? Recuérdense que las hipótesis, mismo proceso, y las variables, las independientes, más claro no se los pueden dejar. Columnas son los efectos de tratamiento y las filas son los efectos de bloque. Entonces, si les dan esta terminología, ustedes tienen que entender qué es el respectivo variable. Estadística de prueba, su distribución, la misma distribución F, ¿sí? Con grados de libertad igual a K menos 1 dividido residual. Esta es diferente de la previa porque la residual adicionalmente es N menos 1 por K menos 1. En el formulario está, ¿sí? Entonces si miran, si ponen atención y leen un poquito la tabla, van a notar de que acá les dicen cómo es el formato. Entonces, es N-1 dividido el residual. No, déjenme ver. Sí, no, perdón. Es K-1, que es efecto de tratamiento, dividido residual. N-1 por K-1. Chi cuadrado. Está subrayado en amarillo. Sería bueno que repasen cómo hacer el chi cuadrado en Excel. Va. Dentro del ¿cómo se llama? Del exam soft, sí. Correcto. Ahí no les va a salir la de, ¿cómo se llama este? Bondad de ajuste, ¿sí? De una vez les digo. Sería bueno que repasen la teoría de chi cuadrado. ¿Por qué se aplica la de independencia? ¿Por qué se aplica la de homogeneidad? La de independencia es para saber si hay una relación o si son independientes dos criterios de clasificación, pero es en una misma población. Recuérdense que los datos son frecuencias, no son datos como tal, y tienen que hacer su cálculo para los datos esperados. Específicamente en la de chi cuadrado de independencia, recuérdense que son dos criterios aleatorios, ¿sí? Cuando son de homogeneidad, que tienen un criterio fijo, el investigador va a especificar que seleccionaron ese grupo en específico. Solo es de leer bien la pregunta. Bueno, las hipótesis, no hay hipótesis tabulares en chi cuadrado, ¿sí? Entonces, los que llenaron sus formativas y pusieron hipótesis tabulares, cero. Variables, como les dije, no hay variable independiente, pero son dos criterios aleatorios. Forma más fácil de distinguir entre una prueba de independencia y una de homogeneidad son dependiendo de qué criterios hay. La estadística de prueba, recuerden que los de chi cuadrado es directamente, se distribuye con percentiles de la distribución chi cuadrado, con grados de libertad, K-1, F-1, columnas menos filas, por filas, y la tabla F. Recuérdense de que solo se usan los valores del lado derecho. ¿Por qué? Porque son solo valores positivos. No hay ningún valor negativo en chi cuadrado. Entonces, el que le salió un valor negativo está mal, está perdido. Solo valores positivos. Curva del lado derecho. ¿Sí? Los cálculos, recuérdense que para buscar los valores esperados, siempre es el total de la columna con el total de la fila dividido el total de los totales, que está acá, ¿sí? Por favor, practiquen cómo hacer los cálculos de chi cuadrado. Homogeneidad. Esta es para saber si la distribución de una variable categórica es la misma en distintas poblaciones. Entonces,
Son dos poblaciones diferentes donde ustedes están aplicando las mismas variables y ustedes tratan de determinar si los resultados son homogéneos, son similares. Entonces, mismo proceso, datos donde son frecuencias, ustedes calculan los datos esperados y en suposiciones, recuérdense que ustedes tienen que especificar si hay un criterio fijo y un criterio aleatorio, ¿sí? No hay hipótesis tabulares. Entonces, recuérdense otra vez. Y variables, no hay una variable independiente. Es criterio fijo y criterio aleatorio. Entonces, ¿cómo se distingue entre una prueba chi cuadrado de independencia y una de homogeneidad? Uno escoge la muestra, el grupo, ¿no? El investigador lo escoge. Correcto. Entonces, si ustedes miran, el investigador seleccionó el grupo tal y tal y tal, eso es una prueba de Homogénea. homogeneidad, correcto. Va. La distribución, también distribución de chi cuadrado con grados de libertad y la tabla F. Estoy segura que quedaron algunas tablas adicionales para los chicos que llegaron, que acaban de llegar. ¿Alguien se quedó con las tablas extras? Los pueden pasar para que ellos tengan. Gracias. Y una vez más, recuérdense que solo hay valores positivos. Va. Cuadro de contingencia. Yo creo que hay un poquito de confusión acá. Los cuadros de contingencia son solo cuando hay datos que son 2x2, dos columnas, dos filas, ¿sí? Se pueden aplicar para ambas pruebas de independencia y de homogeneidad. Lo único que cambia, otra vez, son si son criterios fijos o si los dos son criterios aleatorios, ¿sí? Otra vez, no hay valores negativos. Y la fórmula es más escueta, es más directa y solo lo aplican dentro de esta ecuación. Prueba de hipótesis de correlación simple de Pearson. Está en amarillo. Sería bueno que lo repasen en Excel. Entonces, la correlación simple de Pearson hay dos tipos. Una de T, donde solo comparan con dos variables aleatorias, y hay una de Z, donde ustedes tratan de determinar con un valor específico, comparándolo con un valor en específico que lo brinda la pregunta, ¿sí? Entonces, las suposiciones son las mismas para ambas correlaciones de Pearson. El mismo proceso con las hipótesis, variables, no hay variable independiente, las dos son aleatorias. Son dos variables que se están comparando dentro de la pregunta. La estadística de prueba, recuérdense que es una distribución T. Si solo indican la comparación, si lo comparan con un valor específico que ellos lo indican, es con Z. Acá sí se tienen que fijar en cómo está redactada la pregunta, ¿sí? Si es distribución T, tabla E. Los cálculos, como lo tienen ahí, yo en Excel les puse en negrita qué cosas tienen que sacar. Entonces, lean bien. Dice N por XY. Entonces ustedes tienen que pensar, tengo que multiplicar el valor de N por XY. Lean bien. No se compliquen la vida. Dímelo. En el parcial va a venir como NXY como las tablas de hechas para que nosotros sepamos solo cómo usar cada cosa. Tipo, o sea, esto igual, pero con la tabla de los valores vacía. Correcto. Más simple no se los puede dejar. Para Z, comparándolo con un valor en específico que lo indica la pregunta. Suposiciones, mismo proceso. Hipótesis, también. Variables, otra vez, no hay variables independientes,
solo hay aleatorias. Esta es con áreas bajo la curva normal, porque es de Z. Entonces la tabla es tabla D. ¿Cómo se sacaban la ZR y la ZP? Había un paso adicional donde tenían que revisar la tabla I. Hacen todo lo que hicieron similar a la correlación simple de Pearson para T, donde sacan hasta R, y después hacen el paso adicional donde lo meten en la tabla I. Creo que no se los puse, déjenme ver. No, sí, no se los puse. Después lo repasamos. Por favor, utilicen 2 decimales. Si es necesario redondear el tercer decimal, lo hacen para que les salga el ZR correcto y el ZP. ¿Sí? Decisión y conclusión, el mismo proceso. Prueba, hipótesis no paramétrica de sí. Entiendan el concepto. Datos son para restar con un número en específico, o puede ser de que les den el antes y el después. Cuidadito si es de restar el después con el antes o el antes con el después. Te va a decir en la pregunta. Ejemplo. Había pacientes con EPOC que se les dio terapia respiratoria. Antes de la terapia respiratoria tenían este porcentaje y después de la terapia respiratoria tenían este porcentaje. Se espera que con la terapia respiratoria mejoren su porcentaje respiratorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, después que el antes, mayor. Esperar que el puntaje del después sea mayor que el de antes. Hagan su análisis, piensen bien, lean bien. Hanson, yo tengo una duda. ¿Qué es y cómo se diferencia entre ZR y ZP? ¿Te acuerdas de que la diferencia entre la correlación simple y Pearson es de que ellos te van a indicar de por sí un valor ρ, que es el ZP, básicamente? Entonces, te van a decir, comparando con la población, con un 0.85, por ejemplo. Entonces, ese es tu ZRO. Eso de una vez te lo van a indicar en la pregunta, entonces tú solo lo encontrás en la tabla I. La ZR es cuando tú ya haces todos tus cálculos para sacar el R. Una vez tú ya sacaste el R, ya lo metes en esta tabla para sacar tu ZR. ¿Sí? Gracias. Bueno. Va. Dentro de las suposiciones, ustedes tienen que distinguir si las mediciones son de variables continuas o discretas. Fácil, todas básicamente van a ser continuas. La mayoría, pues, aplicado con nosotros. No se asume normalidad, ya que se desconocen los parámetros y su forma funcional. Recuérdense que las pruebas no paramétricas, como las tienen en la tabla, no tienen el mismo análisis que ustedes tenían para las pruebas de hipótesis. Ignoren todos los conceptos que ustedes tenían de las pruebas de hipótesis cuando apliquen estas dos pruebas. Por favor, ¿sí? Es otro tipo de concepto. Entonces, para la prueba del signo no hay hipótesis tabulares, ¿sí? De una vez, solo hay descriptivas. Las variables, estas sí tienen las de interés, independiente y dependiente. Pregunta: ¿cuál es la variable independiente? Correcto. Entonces, lo que el investigador les pone diferente en el estudio. Por ejemplo, quiero ver el efecto del tratamiento versus placebo. ¿Cuál es la variable independiente? El tratamiento. ¿Eso cómo lo saben? Lean la pregunta, por favor. Va. ¿Cómo se distribuye? Tiene una distribución binomial con P igual a y lo sacan del alfa. Recuérdense de que esta, la prueba del signo, es la única que el valor tabular no se saca de una tabla,
Se saca solo inmediatamente el alfa. Solo tienen que hacer el análisis correcto de si es una cola o dos colas. Va. Recuérdense, por cierto, también que es la sumatoria de los signos. Si es mayor, ¿qué signo es? Menos. Signos negativos. Si es menor, son signos positivos. Y si es igual, El que tenga menos cantidad. el signo de menor frecuencia sale dentro de sus datos. Si dicen como se espera de que los resultados sean menores a tal valor, ¿verdad? Entonces, como dicen menor, es una cola, entonces tu alfa es 0.05, y como es menor, es cola, izquierda o derecha. Izquierda. Son signos positivos. Es lo opuesto a lo que ustedes tenían de concepto de estadística, de prueba de hipótesis para las paramétricas. Entonces, mayor, signos negativos. Menor, signos positivos. ¿Sí? Dime. Las preguntas que sean de conceptos van a venir a nivel de dificultad de los cortos o un poco más. Es que se dan demasiado. No, muchacho, yo personalmente siento que los cortos, los TBLs, las formativas están más complicadas. Yo personalmente. Lo único que les pido otra vez es que lean bien. Porque por no estar leyendo, se les van los conceptos, no analizan y después solo asumen las cosas y después llenan la respuesta cuando no es la correcta. ¿Sí? Va. No sé. Para los cálculos, recuérdense revisar la tabla B. Recuérdense que siempre para la prueba del signo se revisa en el punto 50. ¿Sí? Punto 50 y el X es la cantidad de signos que tiene. Primero hicieron su análisis y son los signos negativos o los signos positivos los que les importan y después ya lo meten en la tabla B. La decisión y conclusión, mismo concepto. Solo antes que sigamos, recuerden que esta para la decisión del signo y la de Wilcoxon, en vez de es mayor o excede el valor tabular, es igual o menor. ¿Sí? Eso es lo diferente a comparación de las pruebas paramétricas. Vale. Entonces, ¿cómo se busca? Recuérdense siempre la columna punto 50, cuántos signos tiene y siempre van a ver estos valores, ¿sí? Revisen que n, el tamaño del n, revisen el tamaño del alfa, revisen bien qué tipo de tabla están utilizando, por favor. Y prueba de hipótesis no paramétrica de Wilcoxon. Está subrayado, creo que va a salir en Excel. Bueno, los datos, ¿cómo pueden salir? Pueden ser datos para restar con un número en específico o un antes y después. Otra vez, analicen bien. Las suposiciones se cuenta con una muestra aleatoria, la variable es continua o discreta, dependiendo, pero la mayoría de veces va a ser continua. Y cómo se distribuye, ¿sí? Las hipótesis, no hay hipótesis tabulares, hay descriptivas y las variables, que es el mismo concepto. En la estadística de prueba es el mismo concepto de la prueba del signo, solo que en este tienen que hacer la de rangos. Por favor, tómense su tiempo cuando hacen los rangos. Recuérdense de que pueden haber decimales, de que cuando hacen el conteo tienen que hacer por la cantidad total cuando continúan. Por ejemplo, era 1, 2, 2. Entonces, el 2, 2 sobre el 2.5, 2.5, pero después el siguiente es 4. ¿Sí? ¿Entendieron ese concepto? Lo vamos a repasar después.
Yo les explico esto. Recuerden que se distribuye con niveles de probabilidad para la prueba de jerarquía asignadas de Wilcoxon con n. Tienen que especificar cuál es el n y cuánto es el alfa. La regla de decisión es con la tabla K, columna T. Se recuerda que el mini alfita que tienen ahí representa qué alfa. Correcto. Entonces, por lógica, si es una prueba de dos colas donde el 0.025, obviamente su valor tabular va a salir menor al valor alfa del 0.05. ¿Sí? Entonces tienen que ir para arriba. De igual forma, revisen siempre la página anterior, la página posterior, para revisar que estén bien, porque esta tabla está un poquito fea. ¿Sí? Los cálculos, recuérdense primero sacar la diferencia de los datos, clasificar sus rangos sin signos. A la clasificación del ranking le agregan solo los signos y después hacen la sumatoria de los rangos. Y en base a la sumatoria, dependiendo si es mayor, menor, diferencia, determinan qué signos utilizan y entonces ya después utilizan su valor obtenido y su valor tabular. La prueba de Wilcoxon y la de signos son las únicas que hay eso de que si es mayor es negativo y menor es positivo. Correcto. Solo esas dos. Solo esas dos. Key points. Leer bien, revisar el alfa, analizar qué tipos de datos son brindados, así ustedes pueden analizar qué tipo de prueba es. La verdad, se los puse, o sea, dentro de la pregunta, así para que ustedes puedan saber qué tipo de prueba utilizar. Lo único que es que ustedes tienen que analizar la diferencia entre dentro de las pruebas. Por ejemplo, para correlación simple de Pearson, si se usa T o Z. Si en chi cuadrado se usa independencia o homogeneidad. Si en ANOVA se utiliza la de diseños completamente aleatorizados o el de bloques. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Dime, Daniela. Tengo una duda. En el caso de las últimas no son paramétricas, si tenemos un ejercicio y es antes después, o sea, podríamos realizar cualquiera de las dos, ¿no? O sea, Wilcoxon. Primero tenés que hacer bien tu análisis si es después menos antes o antes menos después. Si es La después mañana. menos antes. Si es después menos antes, entonces sacas los datos. En base a los signos y después haces tu análisis con el mismo proceso que te expliqué. Pero ¿cómo sé cuál uso? Te lo van a indicar en la pregunta. Cómo está formateado, cómo está redactada la pregunta. Gracias, Axel. ¿Ricardo? Correcto. ¿Paramétrica o no paramétrica? No va a salir. Solo para que sepan, DMS Tuki no va a salir. No todas las secciones recibieron esa clase. Entonces no se estresen, no se paralicen, ignoren la pregunta en la formativa. Les volví a poner la hoja de cálculos para la hoja 2B porque noté que no estaba completa. Entonces vuelvan a descargar la hoja de respuestas 2B para que puedan hacer sus prácticas de las pruebas. Dime, Paulina. Sí, ajá, de las pruebas, sí. One Way ANOVA es la de diseño completamente aleatorizado. Two Way ANOVA es la de bloques. Va a salir las dos. Solo analizar bien. Dependiendo si son efectos fijos, si son efectos aleatorios. Sí. Dime, Ricardo. Aplicado.
Hay unos globos esta semana. Correcto. Hoy vivo, pero ya no vamos a Sería bueno. Para abajo, para desplegar. ¿Cómo se puede poner el lugar? Pero bondad de ajuste no va a venir. Si tuviera que escoger 5 pruebas para leer, De teoría, sí. Ay, no, hasta que los dije, muchachos. Los que están resaltados en amarillo, sería bueno que ustedes repasen especialmente. Hanson, del 1 al 10 con la formativa, ¿qué tanto sale? ¿Qué cosa? O sea, el parcial, del 1 al 10 más o menos con la formativa. ¿De qué tanto sale qué? El parcial. ¿De qué? ¿De dónde? O sea, ¿qué tanto sale de esto? No. O sea, si tú digamos, yo hago la formativa, ¿como cuánto calculas que es? Ah, ya te entendí. O sea, Ajá. si sabes hacer la formativa, te va a ir bien. Sí. Sí. Pero, o sea, tenés que. O sea, haces la formativa. La formativa te va a ayudar a hacer el análisis. Pero tú también tenés que entender de por qué se utiliza cada prueba, entender por qué se aplica. Sí, digamos de teoría. Sí, Otra cosa, en la formativa recuérdense que ustedes están haciendo los pasos desde cero, o sea, están calculando cada mini cosita. En el examen puede ser de que ya se los da directo. Ustedes solo tienen que aplicarlo, digamos, saber aplicarlo de forma diferente. Por ejemplo, no siempre les voy a decir, ay, esto, ustedes tienen que hacer cálculo entre el entre y el después, sino que ya se les da y ustedes solo hacen el extra. Más no les puedo decir mucha. ¿Qué pasó? Paulina. No sé, no he visto el video para decirte. Pero si está, si es uno de los videos que estaba dentro del programa de Biosta, sí lo puedes utilizar. ¿Majo? No sé. ¿Rafa? Es una hora. Podemos como que ir cálculo por cálculo con el de comparativos parejas. Sí se puede ahorita, si no. Chiquitín. ¿Estabas subrayado en amarillo? No. No. Entonces. Mira, te voy a ahorrar, no tenés que hacer los mini pasitos. Yo te voy a dar un dato, tú solo tenés que saber de dónde sacarlo y ya. Va a ser directo, no lo tenés que sobrepensar. Tranquilo, no tenés que hacer todo lo que hiciste en la formativa. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? La verdad nos tardamos menos de la hora, muchísimo.